Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el teorema de Bloch y la estructura de bandas. Y para ello vamos a partir de una pregunta fundamental y es ¿qué es un sólido? Tal vez recordemos de clases de química o de física que nos hacen una especie de dibujito donde nos dicen que en un gas los átomos están lejanos entre sí, no hay fuerzas intermoleculares. En el líquido las fuerzas intermoleculares son un poco más grandes, los átomos están un poco más cerca y el sólido es aún con fuerzas intermoleculares mucho mayores y con los átomos muy cercanos entre sí, pero además presenta una estructura cristalina. Podemos diferenciar entre sólidos amorfos o cristalinos, pero en este caso vamos a estudiar el sólido perfecto, un sólido con una estructura periódica, con una estructura cristalina perfecta. Entonces, también un sólido es un sistema con una cantidad de átomos muy grande. Entonces, ahora la pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué siente un electrón dentro de un sólido cristalino? O lo que es lo mismo, ¿qué siente dentro de un potencial periódico? Para ello, voy a pintar un sólido en una sola dimensión, donde los puntos negros van a ser los núcleos, y lo que estoy tratando de pintar allí sería como la atracción culombica, el potencial culombico de cada núcleo. Eso es lo que vería o lo que sentiría el electrón. Depende de su energía cinética, va a estar más o menos atrapado. Lo que estoy tratando de dibujar allí es la densidad de probabilidad del electrón, dependiendo de su energía cinética. Es decir, podemos ver que si tiene una energía cinética muy alta, su densidad de probabilidad es aproximadamente constante. Si tiene una energía cinética muy pequeña, va a quedar atrapada en cada pozo y su densidad de probabilidad va a estar muy localizada. Pero lo que parecen indicarnos esos dibujitos es que la densidad de probabilidad en general del electrón parece ser periódica también. Ojo, la densidad de probabilidad, no la función de onda, no la amplitud de probabilidad, sino la función de onda al cuadrado. Entonces, pensemos por un momento en el caso de un electrón libre completamente, es decir, donde el potencial es cero, que sería el caso donde la energía cinética es la única energía que tiene el electrón y la función de onda pues es una onda plana. En ese caso, la densidad de probabilidad es igual a una constante. Eso quiere decir que tenemos la misma probabilidad de encontrar el electrón en todos los puntos del espacio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un sólido cristalino periódico? Allí la densidad de probabilidad, según lo que podemos intuir, no es una constante, sino que depende de cada punto del espacio R, pero es tal que en R y en R más R mayúscula, que sería, digamos, la distancia entre cada núcleo, el- la densidad de probabilidad tiene el mismo valor. Sí, eso es lo que parecíamos intuir al principio, entonces vamos a proponer que la función de onda es como si fuera una onda plana, pero con una amplitud modulada, es decir, que depende de la posición donde estamos. Esto se conoce como la función de onda de Bloch. Tengan muy en cuenta que yo no utilicé P en el exponente, sino K, un vector K. Ya después hablaremos qué significa este vector. Listo, vemos que la densidad de probabilidad depende solo de la función U de R, de la amplitud modulada, y esta amplitud, pues para que conserve la periodicidad, debe ser tal que U de R más R mayúscula es igual a U de R. Ahora, ¿qué es K? ¿Qué es ese K que incluimos ahí? ¿Será el momento lineal, como vimos en el caso del electrón libre? La respuesta es que no. Y ya vamos a ver por qué. Para ello vamos a hablar del operador de simetría y el hamiltoniano. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le aplico el operador de simetría al hamiltoniano? De nuevo volvamos a nuestro ejemplo simple, que es el electrón libre. Para ello, el hamiltoniano del electrón libre es el operador momento al cuadrado dividido dos veces la masa y eso es igual a la energía cinética, K.
Ahora, ¿qué pasa si aplicamos el operador de traslación infinitesimal? Es decir, trasladamos todo el sistema una cantidad infinitesimal delta R. Si aplicamos esto sobre la energía cinética, al esta no depender de R, sino de P, entonces no se ve afectada, va a ser siempre la misma. Es decir, trasladar el sistema infinitesimalmente no cambia la energía, por lo que en este caso el hamiltoniano es invariante ante traslaciones infinitesimales. ¿Sí? Ahora, ¿qué conclusiones o qué efectos tiene que esta sea una simetría del hamiltoniano? Es decir, que sea invariante ante traslaciones infinitesimales. Bueno, por teorema de Nether, que básicamente nos dice que donde hay una simetría, existe una cantidad conservada. Como venía diciendo entonces, por teorema de Nether, el momento se conserva, o viéndolo desde el punto de vista de la ecuación de movimiento de Heisenberg, dado que el hamiltoniano conmuta con el operador momento lineal, entonces la cantidad de movimiento es una constante. Ahora, ¿qué implica que el hamiltoniano conmute con el operador de movimiento? Esto implica que tienen que compartir una eigenbase o eigenfunciones, lo que nos permite escribir las dos ecuaciones de autovalores que escribí allí para el hamiltoniano y para el momento lineal, y de hecho vemos que si aplicamos dos veces el operador momento lineal sobre la función de onda, lo que vamos a obtener es em, el autovalor p al cuadrado por la función de onda. Si dividimos toda esa ecuación sobre 2m, lo que vamos a encontrar es que es lo mismo que aplicar el hamiltoniano sobre la función de onda, y esto nos da el autovalor p cuadrado sobre 2m. Tengan en cuenta de no confundir el operador momento lineal con el autovalor p. Entonces, en este caso, vemos que el autovalor pues puede tener cualquier valor, no hay ninguna condición sobre él, es decir, es continuo, y como la energía depende de este autovalor, la energía también va a ser un continuo. Por tanto, al ser P un número que nos permite etiquetar cada estado, cada energía, vemos que la energía literalmente puede tomar cualquier valor arbitrario, no hay discretización de energía. Pero ¿qué pasa cuando un electrón está atrapado en un pozo? Lo que encontramos allí es que la energía se discretiza, aparecen los niveles de energía para números cuánticos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Es decir, la energía depende de un número cuántico, es decir, podemos etiquetar cada energía con un número cuántico n, solo que ahora n no es un continuo, n solo puede tomar valores discretos. Ahora volvamos al electrón en un potencial periódico. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué esperaríamos ver? Ahora el hamiltoniano es la energía cinética más la energía potencial, siendo el potencial un potencial periódico, repito, pero ahora ya el hamiltoniano no conmuta con el operador de movimiento lineal, es decir, que ya el momento lineal no es una cantidad conservada, no se conserva. En este caso, sin embargo, sí hay una cantidad que se conserva, y esta cantidad la vamos a llamar el cuasimomento, pero vamos a ver cómo va a aparecer. H sí tiene una simetría, es invariante ante traslaciones discretas, ya no continuas como vimos antes, sino que la traslación debe ser en una cierta cantidad finita que llamamos R, que sería la distancia, por ejemplo, entre núcleo y núcleo. Y al aplicar esto sobre el hamiltoniano, la energía cinética nunca va a cambiar, pues no depende de R. Pero el potencial se va a ver modificado de potencial en R minúscula a el potencial en R minúscula más R mayúscula. Sin embargo, vimos que el potencial es periódico, por lo que el potencial en R más R mayúscula es igual al potencial en R, por lo que el hamiltoniano queda invariante. Es decir, que sí hay una simetría, y al haber una simetría hay una cantidad conservada. Ojo, esta es una simetría discreta, no continua.
Esta cantidad conservada va a ser el cuasimomento K. Tengan cuidado de no confundir esta K flechita con el operador de energía cinética K. Entonces, al haber esta asimetría, el hamiltoniano conmuta con este operador y al conmutar con el operador de traslaciones discretas, podemos escribir la ecuación de autovalores que puse allí. Em, es decir, el hamiltoniano y el operador de traslaciones finitas comparten eigenfunciones. Pero este operador de traslaciones tiene una característica muy importante y es que esperamos que si yo primero traslado en un vector R1 y luego traslado en un vector R2, debería ser lo mismo que si traslado en el vector R1 más R2. Entonces veamos qué implicaría esto matemáticamente. Si yo aplico el vector traslación en R2 sobre la función de onda y luego el vector traslación en R1 sobre lo que acabo de hacer, entonces en primer lugar obtendría por la primera traslación el autovalor lambda R2. Luego, como el autovalor es un número, puede pasar a la izquierda y el operador actuando sobre la función de onda nos daría el autovalor R1, por lo que nos daría lambda R2 por lambda R1 por la función de onda. Ahora, si lo que hacemos es la traslación completa de R1 más R2, nos daría el autovalor R1 más R2. Pero estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, el autovalor R1 más R2 debe ser igual al autovalor R1 por el. Entonces notemos que la única forma funcional que nos permitiría convertir multiplicaciones en sumas es una exponencial. Así que escribimos los autovalores lambda r como e a la i k punto r. Allí es donde aparece el k. Y notemos que así como en el caso del electrón libre pudimos etiquetar las energías con el autovalor p, ahora lo que podemos hacer es etiquetar las energías o las eigenfunciones también con el autovalor lambda. Es decir, escribir la ecuación h por la función de onda igual a e por la función de onda como h por la función de onda sub lambda, es decir, que depende de este autovalor de la, del operador de traslación. Y pues es exactamente la misma ecuación, solo que estamos haciendo explícita esa dependencia. Pero notemos que el autovalor en sí depende de un parámetro k, que es un parámetro continuo, es decir, puede tomar cualquier valor, no está discretizado, no tiene ninguna condición sobre él. Así que en vez de escribir la función de onda como parametrizada por este autovalor lambda, la podemos escribir como parametrizada por este valor k, ¿sí? Y este valor k, al ser continuo, nos dice que la energía, eh, pues, es un continuo con respecto. Entonces, como venía diciendo, K nos sirve como un buen número cuántico para etiquetar las energías, pero es un continuo. Sin embargo, recordemos que la energía en pozos de potencial se discretiza, por lo que lo más preciso sería escribir la ecuación de autovalores del hamiltoniano como la estoy escribiendo en este momento, dependiente de un número K que es continuo, pero de un número N también que puede ser discreto. Ahora lo que estoy tratando de pintar es la energía como función de K. Como K es un continuo, pues la energía es un continuo, pero para un dado valor de K lo que tenemos son niveles de energía. Entonces, si nos paramos en un valor específico de K, como estoy tratando de pintar con las líneas rojas, lo que vamos a ver es que la energía está discretizada en diferentes niveles, N1, N2, N3, y así para todos los valores de K, para cada valor diferente. Eso quiere decir que por ejemplo, la banda o digamos la curva de abajo la podemos etiquetar con n igual. Entonces, al poder separar en N1, N2, N3, esto es a lo que llamamos bandas. Ahora, algunos matices sobre el cuasimomento K. No es exactamente igual que el momento lineal en un electrón libre. ¿Por qué? Porque no es un observable directo. Es decir, no lo podemos escribir como un operador K hermítico actuando sobre la función de onda igual a un autovalor K por la función de onda. Como vimos, K aparece solo mediante la fase que
aparece en el autovalor del operador de traslación. El que es un operador es el operador de traslación discreta, no el, no el K. Sin embargo, sí es un buen número cuántico, porque para cada K hay un valor de E sub K, así como vimos para el caso del momento lineal en el caso del electrón libre. En- Aunque K sea continuo, se puede etiquetar E para cada K. Y en este caso K se conoce como el cuasimomento. Quiero hacer un comentario sobre las bandas. No es la intención resolver los problemas que voy a plantear aquí, pero es para que nos hagamos una intuición física. Imaginémonos dos pozos de potencial conectados por una barrera. Podríamos pensar que el electrón se puede encontrar o en un pozo o en el otro, y cada pozo pues tendría su valor de energía, sus funciones de onda. Sin embargo, si la barrera es muy pequeña, el electrón podría tunelar entre ellas, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí, donde la barrera es muy pequeña, entonces hay un efecto de tunelamiento muy grande. Esto lo que hace es que se separen los niveles de energía, es decir, se rompa el degeneramiento. Y ocurre que si habían dos pozos, entonces aparecen dos niveles de energía muy cercanos, luego otros dos niveles de energía muy cercanos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si tengo muchos pozos? Por ejemplo, en este caso pinté 5. Entonces, van a aparecer 5 niveles de energía muy cercanos, luego otros 5 niveles de energía muy cercanos, ¿sí? Y entonces ahí vamos viendo lo que nos da la idea de bandas, ¿sí? La banda n igual a 1, la banda n igual a 2. Entonces, otra forma en la que podemos ver esta aparición de bandas, lo podemos pensar desde una molécula. Una molécula, voy a tratar de esbozarla allí. Pensemos, por ejemplo, en dos núcleos. Dos núcleos representarían la molécula. Estos dos núcleos representarían más o menos dos pozos de potencial. Sí, y como por la discusión que acabamos de ver, habría una especie de rotura de degeneramiento de niveles espaciados. Entonces tendríamos para un nivel menor, para un siguiente nivel, etcétera. Y en cada caso tendríamos dos niveles muy cercanos entre sí. Esto es muy similar a lo que ocurre en química cuando se combinan orbitales. Entonces, por ejemplo, el orbital 1s de una molécula daría origen junto con el orbital 1s, perdón, de un núcleo junto con la del otro núcleo, darían origen a dos orbitales, que sería uno de enlace y antienlace, que representan la misma idea de lo que pinto en rojo en el caso de los pozos de potencial. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo n moléculas? Porque recordemos que lo que queremos pintar es un sólido, es decir, n es un número muy grande tendiendo a infinito. Entonces, pues cada molécula otorga su orbital 1s, y lo que vamos a obtener es que ya no van a ser dos niveles de enlace y antienlace, sino que va a haber n niveles, y estos n niveles son lo que representan una banda. Entonces, por ejemplo, estos n niveles muy juntos entre sí representarían la banda 1s, por ejemplo, la banda S. Y el siguiente nivel, es decir, los siguientes n niveles representarían la banda 2s. Entonces, esto es más o menos para que nos hagamos la idea intuitiva de qué representa una banda. Por último, lo que quiero hablar un poquito, ya teniendo en mente la idea de bandas, es sobre la conducción eléctrica. Entonces, pensemos, por ejemplo, en dos bandas. Una banda completamente llena, ocupada, es decir, los electrones están ocupando todos esos niveles de energía, y una banda vacía. Notemos que para poder pasar un electrón de la una banda a la otra, tengo que aportar una energía, y esa energía se conoce como gap. Es la energía necesaria para llevar un electrón de la banda de abajo a la de arriba. La de arriba, que está vacía, se conoce como banda de conducción, y la banda de abajo, que está llena, se conoce como banda de valencia. Entonces, si el gap es muy grande, yo no voy a poder aportar esa energía, y los electrones no van a pasar a la banda de conducción, por lo que el material va a ser un no conductor. Ahora, ¿qué pasa si la banda o el gap
perdón, el gap es mucho más estrecho. Las bandas están mucho más cerca entre sí. Entonces vamos a tener un semiconductor donde el gap es muy pequeño y puede los electrones pasar a la banda de conducción. Si no hay gap en absoluto, entonces tenemos un conductor. Y esto sería